Muy bien, y recibimos al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Roald Báscolo. Roald, bienvenido. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer visitarlos. Gracias. Ministro, bueno, estamos en un momento de mucha preocupación, de caída de la producción, de la actividad económica. ¿Cómo está Santa Fe en este sentido? Bueno, Santa Fe no es ajeno al país en esta situación coyuntural. Ya llevamos un semestre de una abrupta, vamos a decirlo así, como lo dijeron ustedes, caída de la actividad económica. Obviamente que dependiendo del rubro, las caídas van desde el 10-15% hasta el 50 y 60%. O sea, rubro como los que estuvimos reunidos, el calzado, el muebles, el textil, línea blanca. O sea, son los rubros quizás cercanos acá a la provincia de Santa Fe y al Gran Rosario, los que tienen las mayores caídas. Pero bueno, obviamente que a nivel país, el sector que más empleo perdió, empleo registrado hablando siempre, es el sector de la construcción. También en Santa Fe está en esa línea. A nivel país se han perdido casi 100.000 puestos de trabajo de la UOCRA, de unos 450.000 del año pasado a unos 350.000 que hay hoy. Obviamente que esto tiene mucho que ver con el parate de la obra pública nacional, pero bueno, también hay alguna caída, alguna ralentización de las obras privadas. El sector que más empleo perdió entonces en el último año y en el primer semestre de este año es el de la construcción. Y en este contexto hay un parate muy fuerte en empresas muy emblemáticas como Asindar, por ejemplo, acá en Rosario, en Villa Constitución, sí. General Motors también, por periodos. Este escenario obviamente se complica mucho más con la situación de estas firmas. Sí, digamos, estas son grandes empresas multinacionales, que por diversos problemas, o sea, en el caso de la General Motors, en el primer cuatrimestre había trabajado solamente 2 semanas, pero bueno, es una empresa que con casa matriz en Estados Unidos y que pudo hacer frente a sus obligaciones, o sea, pudo pagar todos sus sueldos, inició un régimen de suspensiones rotativas, también un plan de retiro voluntarios, pero bueno, los trabajadores no se vieron afectados en el cobro de sueldos. En el caso de Asindar también, nosotros nos habíamos reunido con ellos a principio de año, y ellos calculaban para este año que iba a ser un año duro, una caída del 15-20%, pero bueno, al visitarlos 3 o 4 meses después, se encontraron una caída mucho más profunda de la que imaginaban y las caídas iban del orden del 35 al 40%, y eso los obligó a paralizar la producción por un mes en el primer semestre, y bueno, ya están viendo que para el segundo semestre puede haber algunas otras paradas, que obviamente que todo va a depender de cómo evoluciona la venta que ellos tienen en todo el país. O sea, porque es una empresa que está instalada en Santa Fe, su planta principal a nivel país está en Villa Constitución, desde ahí abastece a todo el país y bueno, obviamente que su nivel de producción depende del nivel de venta que haya. Y bueno, esa es la preocupación que tienen ellos, porque de unas 90 millones de toneladas de despachos mensuales están en 30. El porcentaje que ustedes hacen y tienen en cuanto a la caída económica, ¿empieza ya a cuantificarse en despidos? Sí. Les digo desde la masa laboral formal, ¿no? Sí, por eso yo te mencioné que el impacto que más rápido tuvo fue en el sector de la construcción, o sea, porque ya desde el año pasado habían empezado a paralizarse o a ralentizarse obras públicas tanto nacionales como provinciales. El gobierno provincial intentó, y de hecho lo está haciendo, retomar esas obras públicas provinciales que habían estado ralentizadas o directamente algunas habían sido neutralizadas, es decir, que ya la empresa se había retirado del obrador, a retomar todas las obras que habían quedado en stand-by y a reiniciar, digamos, llamado a licitación de obras nuevas. O sea, la decisión del gobierno de la provincia en cuanto a la obra pública es totalmente opuesta a la del gobierno nacional, que en estos primeros 6 meses no hizo nada directamente. Recién ahora, después de aprobar la ley bases, Santa Fe va a entrar en un esquema de priorizar obras públicas nacionales que se están haciendo en la provincia, pero que bueno, que obviamente que no tiene nada que ver con el volumen que se venía manejando anteriormente. O sea, por ahí puede haber una pequeña luz de esperanza de retomar algunos puestos de trabajo vinculados a la obra pública nacional. De la pública provincial es la mayoría, retomar los puestos de trabajo que se habían perdido, y bueno, después la obra privada está, digamos, sin quizás con la caída que se viene en la obra pública, pero es lo que está sosteniendo el nivel de actividad en la construcción.
Es de creer que el estado de situación que tiene por hoy la Argentina también retrasa este objetivo inicial, ¿no?, de la gestión provincial de generar puestos de trabajo, ¿no? Fue una meta fijada en el arranque de la gestión. Sí, obviamente, porque primero que impacta mucho en la recaudación, o sea, impacta mucho en las posibilidades de hacer obra pública y después también atender sus compromisos con los empleados públicos. Por eso, digamos, también fueron unos primeros 6 meses duros de paritarias, pero bueno, la provincia, o sea, se vio seriamente afectada por la coparticipación provincial, por la quita de subsidios al transporte, a la educación y también por el freno a la obra pública. Obviamente que fue es una situación compleja que, bueno, la provincia la está llevando adelante de la mejor manera. Usted recién citaba a la industria del calzado como uno de los sectores más perjudicados o más damnificados. Digo, ¿tiene que ver con la recesión pura y exclusivamente o también tiene que ver con una apertura a las importaciones? No, con ello estuvimos hoy en la regional de Rosario y dice que la caída que tienen hoy es básicamente producto del consumo o de la falta de financiación que recién ahora volvió, después de mucho tiempo, la posibilidad de pagar en cuotas un calzado, porque hay un calzado, tenemos que hablar de 40.000, 50.000, 60.000, 70.000 hasta 100.000 pesos, y si hay que comprar calzado para toda la familia, obviamente que la posibilidad de comprarlo de manera financiada es la única forma de comprarlo. Y bueno, ellos nos decían de que hoy la caída que se tiene, depende del tipo de calzado, por ahí la caída mayor en el masculino, llegan hasta el 60-70% en algunos casos, otras caídas son del 40%, todo tiene que ver con la caída del consumo, o sea, con la falta de poder adquisitivo de la gente y la falta de financiar, digamos, estos productos. Que ellos entienden que en la próxima temporada de verano seguramente va a empezar a entrar calzado importado, más que nada que tiene que ver con la temporada de verano, pero que hoy todavía en ese sector no se siente el impacto de las importaciones porque tendría que haber sido una compra que se tuvo que haber hecho mucho antes y no. O sea, la caída del 50, 60, 70% del calzado tiene que ver pura y exclusivamente con la pérdida de poder adquisitivo y es decir, la caída de ventas. Mencionaba minutos atrás las paritarias, ¿no?, con docentes y trabajadores estatales. Fueron muy trabajosas hasta ahora. ¿El escenario cambia de acá a los próximos meses? Lo único positivo es que la inflación viene descendiendo y quizás está la posibilidad de ir cerrando paritarias de manera bimestral o trimestral como se hizo en la última. Y en las últimas 2 veces quizás las actualizaciones salariales le han ganado por muy poquito la inflación. Pero bueno, ¿cuál es el resumen de los últimos 12 meses o 6 meses? Que obviamente que la actualización salarial, y no pasa solamente con los estatales, pasa con la mayoría de los privados, salvo aceiteros y bancarios, la mayoría de las paritarias, o sea, están todavía hoy por debajo de la inflación y no pudieron recomponer el poder adquisitivo. Bueno, ese es el objetivo de mediano plazo hacia adelante. ¿Y la reforma laboral, ministro, qué piensa de lo que está debatiéndose o está analizándose en el Congreso de la Nación? Bueno, en realidad lo que se aprobó ahora es la ley base, que tenía algunos puntos vinculados a lo laboral. El proyecto, como vino del Ejecutivo, venía con 60 puntos, de los cuales se quitó la mayoría para intentar lograr un acuerdo y que pueda ser aprobada la ley. Bueno, finalmente se aprobó la ley base, donde en el capítulo laboral solamente había 16 de los 60 puntos iniciales. Bueno, entendemos que es una forma de otorgar herramientas de gestión a este gobierno nacional, y quizás, digamos, si hay que hablar de reforma laboral, sí hay que hacerlo con un capítulo por separado y hacerlo de manera específica y más amplio. De hecho, yo te comentaba antes de entrar acá, de que este miércoles en Rosario, a las 6 de la tarde, creo que es en la Asociación de Empresarios de Rosario, hay una charla, debate de reforma laboral, con un panel muy interesante, bueno, donde fuimos invitados y obviamente vamos a estar ahí. Reforma previsional en la provincia de Santa Fe, por lo que están viendo en función de lo que se está trabajando en esta comisión, obviamente con legisladores y multisectorial, ¿hay plafón para poder avanzar? ¿Lo están visualizando? Sí, de hecho yo creo que fue muy importante el acto que se hizo con la presencia de los 3 gobernadores la semana pasada, donde estuvo el gobernador de Entre Ríos, el gobernador de Córdoba y bueno, obviamente el anfitrión Maximiliano Puyaro, los 3 gobernadores de la región centro, los 3 gobernadores de distintos signos políticos, porque Frigerio viene del PRO, Maxi, si bien forma parte de una coalición de la misma que forma Rogelio Frigerio, es radical, y Yaillora, que es del peronismo. Bueno, los 3 coincidieron de que en estas cuestiones que tienen que ver
con una reforma que tiene que ver con el Estado más que con un partido político o un color político o una ideología política. Es decir, cuando a uno le toca hacer las cosas que realmente tiene que hacer. Y bueno, yo creo que era el mejor ejemplo, porque eran 3 gobernadores que le toca su primer mandato de gestión, de una edad quizá similar, en el orden de los 50 años, y de 3 colores políticos diferentes, y a su vez los 3 diferentes al gobierno nacional. Los 3 muy firmes, haciendo el planteo de que Nación le tiene que pagar la deuda a las provincias, porque están en la misma situación Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, entre otras, y también los 3 firmes que se le tienen que restablecer las partidas mensuales que tendría que ir girando ANSES y que no lo está haciendo en los últimos 6 meses, y obviamente actualizada, porque lo que había hecho el gobierno anterior era girar esos adelantos mensuales, pero sin actualizar, y los montos ya pasaban a ser irrisorios, no alcanzaban ni a cubrir el 10% del déficit de las provincias. En ese sentido, Córdoba, yo puedo asegurar que está un poco más adelantada a Santa Fe y Entre Ríos, en el sentido de que ya fue avanzando con reformas en su caja de jubilación y pensiones. Quien estuvo a cargo de eso, o quien fue el gran conciliador para llegar, fue Giordano, que es el que estuvo un tiempo muy breve en ANSES, que nosotros de hecho habíamos hablado con él para iniciar un camino de conversación de armonización de los saldos, porque armonizar los saldos entre Nación y provincia es lo que permite actualizar después los pagos mensuales y también ver la posibilidad en algún momento de cobrar la deuda. Bueno, y Entre Ríos también, ellos avanzaron con una reforma en la caja por decreto, acordada previamente por los gremios, que quizás a lo mejor ellos tenían la postura de hacerlo de una manera escalonada. Bueno, finalmente se hizo por decreto en cambio las alícuotas, pero bueno, son 3 provincias con la misma situación, donde Nación en los últimos 4 años no le giró los aportes correspondientes, en estos últimos 6 meses ni siquiera le giró los adelantos sin actualización. Los 3 están en condiciones de arreglar por la vía administrativa, pero llegado el caso, iniciarán el reclamo ante la Corte Suprema, iniciarán las gestiones para que los reciba tanto el Gobierno Nacional como también la Corte Suprema, porque es quien tiene que mediar en este sentido, y uno ya sabe que es un juicio que está ganado. El tema es que si vos sabés que está ganado, pero te va a llevar 10 años cobrarlo, bueno, o sea, está en una situación comprometida en lo financiero. O sea, la deuda que tiene hoy la Nación con Santa Fe, estamos hablando, porque hay que conciliar la actualización, 700.000 millones de pesos. Digamos, para traducir eso en obra pública o en un aporte adicional para mejora, digamos, salarial de la parte pública, y es muchísimo dinero. O sea, sabemos que eso va a ser imposible cobrarlo en lo inmediato, pero bueno, hay que empezar a negociar de qué forma se pueden traer estos fondos a la provincia. Ministro, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación y a disposición. Gracias. Seguimos en Hora Política.